40 años que acude porque presenta cefalea y mareo, se le indica una resonancia a ver. Luis Inostroza. Sí. Secuencias, Luis Inostroza. Bueno, cortes, secuencias, ¿no? Primero. Claro, las imágenes, las tres imágenes superiores es un corte axial y las dos inferiores un plano coronal, ¿no? Básicamente, bueno, la secuencia sería, parece que es bueno, son secuencias de inversión recuperación, pero bueno, si es flare o steer, ¿no? Que son estas dos, ¿no? Estos dos tipos, ¿no? De inversión recuperación que existen, ¿no? Un flare, ¿no? No, no. Les presento los cortes axiales de la secuencia T1. El cefalorraquídeo y la convexidad es marcadamente hipointenso, ¿no? Como en los ventrículos, y la grasa, tejido subcutáneo epicraneal, es hiperintenso. ¿No? Si fuera un STIR, tendría que ser, se satura, ¿no? No se ve, se neutraliza la señal de la grasa, ¿no? Además, un STIR, el efecto STIR lo vamos a ver en base T2, ¿no? Y la señal de la grasa, ¿no? Pero esta es una secuencia T1. Miren aquí el líquido cefalorraquídeo marcadamente hipointenso y la grasa presente alrededor del tejido epicraneal. A ver, ¿qué le llama la atención, doctor Ospinac, ¿lo dijo? O Inostroz, no, doctor Inostroz. Bueno, a nivel de la zona parietal, ¿no? Parietal derecha, lo que se visualiza es una imagen, o sea, en la parietal derecha anterior, ¿no? Una imagen hipointensa que condiciona el desplazamiento de la línea media, ¿no? Hacia el lado contralateral. Y bueno, son no contra. Según eso, bueno, podría ser una imagen de un absceso. A ver, doctor, vamos por partes. En principio, ¿dónde está localizada la lesión? Me dijo parietal anterior. Sí, doctora. No. Mira dónde está, ¿no? Aquí. Estos son el lóbulo frontal derecho, lóbulo frontal izquierdo. Localización, en principio, lóbulo frontal derecho. ¿Qué más? Tiene una localización que compromete que hay que describir corteza, sustancia blanca, ¿qué compromete? La sustancia blanca. Solo la sustancia blanca. Bueno, en rurales se visualiza que también compromete la corteza. Ya, aquí también se visualiza, doctor, ¿ya? Por ejemplo, acá es la secuencia T1. Siempre miremos el T1 y acá está mirando el T2 muy bien. Vemos acá, mire, esta es la lesión frontal parasagital derecha, ¿no es cierto? Y está comprometiendo la cortical y la sustancia blanca subcortical y también se extiende hacia la sustancia blanca más profunda. ¿Qué pasó aquí? Que no se visualiza gris,
sustancia blanca, ¿no es cierto? Acá vemos en la secuencia T1, por ejemplo, comparemos. O sea, todo en imágenes, aquí es comparar. Mire acá, ¿compromete o no compromete? Pero mire usted el lado izquierdo, que bien se define la cortical, o la sustancia gris, ¿no es cierto? Y la sustancia blanca adyacente, hay una interfase entre las dos, algo muy bien definido, mientras que en el lado derecho no vemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y usted habló de la secuencia T2, ¿no? Este es el axial líquido cefalorraquídeo marcadamente hiperintenso con la convexidad en los ventrículos, ¿no es cierto? T2 solamente porque la grasa brilla o es hiperintensa en las secuencias T1 y T2. ¿Ya? Entonces, aquí también vemos esta misma imagen. Vemos que hay compromiso de la cortical y de la sustancia blanca. Como acá también dice el doctor, los cortes coronales, acá también se visualiza. A ver, ¿qué más? ¿Qué puede decir de esta imagen? A ver, con un R3 empezamos con la doctora Melissa. A ver, Melissa, buenas noches. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. La lesión que se está evidenciando, ya determinaron la localización y lo que puedo ver es que es un poco heterogéneo, no es del todo en las secuencias del todo hipointenso, tiene pequeñas zonas hiperintensas. De igual manera, también cuando veo los cortes, el corte axial en T2 y los coronales en T2, veo, bueno, se ve a predominio hiperintenso. La forma como se está describiendo en la secuencia de T2 vista principalmente en la axial, se ve imagen, bueno, al ser hiperintenso estaríamos hablando de una señal de fluido, ¿no? Más líquido, y se ve cómo se están dibujando los surcos. Podría ser más sugestivo de una zona de edema, y por la forma como se está presentando de tipo vasogénico, pero igual en el corte coronal veo que la extensión que, a ver, un momento. Bueno, sí, veo una zona de edema, doctora, por el momento. No sé si se comportará de otra manera en otras secuencias, pero hasta el momento veo señal de fluido. ¿Dónde ve señal de fluido, doctora? En las secuencias de T2, en el axial, y en las coronales, por la señal que se ve un poco más, dentro intraparenquimal, dentro del parénquima en la región frontal derecha. ¿Esto? Sí, acá. Claro, a ver, ¿puedo escribir? Sí. Sí, a ver. Toda la lesión, por la forma como se está delimitando, me haría más que una presencia de edema por la forma como se está dibujando la zona de los surcos. Y la lesión en sí, Veo que hay un borde redondeado, no sé si es una masa en el corte coronal. En el coronal veo un borde, una forma redondeada aquí, que está condicionando, bueno, una comprensión media está un poco, hay un poco de desviación de la línea media hacia el contralateral, hacia el lado izquierdo, pero no la puedo definir más. En la primera, bueno, que está de alguna manera comprimiendo el ventrículo lateral del lado derecho, en el cual se puede evidenciar en T1,
Si comparamos los cuernos anteriores, el cuerno se puede evidenciar completamente el cuerno anterior izquierdo, mientras que en el lado derecho no se puede evidenciar en su totalidad. ¿Algo más? Por el momento no veo nada más, doctora. Veo ahí una lesión que quiero ver si es que también puede ser moral por la forma que estoy viendo, una forma bien redondeada. ¿Qué más me puede decir de esa lesión? Ya me dijo del edema o de los signos de edema, de esa lesión hasta lo que usted puede ver acá. ¿Qué le llama la atención? La señal un poco heterogénea. Podría estar pensando también, podría ser un absceso. Yo creo que atiende, porque no, sí. Usted sabe que, ¿no? Estas cosas tienen que verlo con contra, y también con contraste. Pero, lógico, ¿no? Y aquí, pero me importa que te caracterice bien la lesión que está, ya me dijo lo que hay a la periferia, y lo que está ocasionando, pero ¿qué más le llama la atención de esa lesión que usted me dice que tiene una forma redondeada? Me parece que es una... como una más, es una... Porque veo parcialmente la delimitación de sus bordes. Yo veo aquí, pero parcialmente. Algo más por el momento no veo, doctora. Ya. Entonces vamos a explicar estas imágenes. Como hasta aquí habíamos visto con su colega, es una lesión intraparenquimal en el lóbulo frontal, ¿no? Frontal derecho, tiene una ubicación más parasagital que compromete la cortical y la sustancia blanca. Hay pérdida de la interfase sustancia gris, sustancia blanca. Y en la secuencia T1 no se define un contorno, o márgenes mal definidos, pero en la secuencia T2 se hace evidente... ¿Aló? ¿Sí? Esta imagen, ¿no? Que los contornos realmente están parcialmente definidos, parece que está fuera. Miren, esta imagen, hay como una fina línea que la circunscribe. Y esta señal, esta alteración de la señal de la sustancia blanca adyacente a ese edema, que está delimitando bien, no los surcos, sino a la cortical, ¿no? Porque está en la sustancia blanca, ¿no? Los surcos son estos, que está por acá, por afuera. Estos son acá, ¿no? La cortical. Entonces, este edema se está extendiendo y está definiéndolo muy bien, ¿no? Hasta el límite de la cortical. Entonces, aquí vamos a ver en los cortes coronales, vemos ya mejor, esta es otra localización de la lesión, un corte coronal, y vemos también esta imagen, como ha dicho la doctora, se define parcialmente sus contornos, aparentemente bien definida, pero lo que yo quería escuchar un poquito también la lesión en sí de la lesión misma, ¿no? Si bien es cierto, un poco heterogénea, diríamos una composición más mixta, heterogénea, con una porción sólida, más sólida en su interior, y esta zona que es marcadamente hiperintensa en T2, esta sí me está hablando de líquido, ¿ok? Entonces aquí yo puedo pensar que estaremos ante una lesión que tiene un componente necrótica. Aquí vemos que ocasiona un desplazamiento, el efecto de masa que ocasiona la lesión, desplazamiento de la línea media hacia la izquierda, se extiende parcialmente hacia el cuerpo calloso, está comprimiendo al cuerno frontal derecho. Vamos a ver las siguientes imágenes. A ver, ¿alguien más que pueda describir esas imágenes? Osmar. Doctora, ¿podría regresar al anterior, por favor?
A ver. Bueno, como mencionaron, sí, yo también considero que es un proceso expansivo que se ubica a nivel del lóbulo frontal derecho, ¿no? Y esto está condicionando efecto de masa y obturación del asta anterior del ventrículo lateral derecho. Y me parece que incluso está generando una pequeña hernia en su toxina, que está desviada a la línea media. También sí, me parece también que hay edema vasogénico circundante a esta lesión. Y en la secuencia con contraste que está en la siguiente imagen, No, a ver, no se me vaya a contraste. Quiero que me vea, por favor, me ve estas imágenes, parte por parte. Que está captando de forma ávidamente. A ver, doctor, esta imagen, ¿qué secuencia es? ¿Qué puede decirme de la secuencia FLAR? Bueno, claro, me está confirmando de que hay edema vasogénico, ¿no? Porque es una región hiperintensa que está siguiendo, digamos, los surcos, ¿no? Y me indica que es un edema vasogénico. En las secuencias que están al costado, me parece que es una susceptibilidad magnética, me indica de que no, al menos en este corte, que esta lesión no tiene contenido hemorrágico interior en esta secuencia. En la que sigue al costado es una difusión, probablemente es un B1000, ¿no? Me indica de que se ve un poco hiperintensa. Me gustaría ver su mapa de ADC para poder decir que hay restricción a la difusión. Pero probablemente por ser hiperintensa, probablemente indique que hay áreas que sí restrinjan a la difusión. Y en las últimas imágenes tenemos un T1 que es sin contraste. No, es con contraste también, ¿no? Sí, con contraste. Contraste, T1 en corte axial, T1 en corte coronal y sagital, ¿no? Luego de la administración de sustancia de contraste, se ve que hay una captación de la sustancia de contraste en forma heterogénea. Y en algún momento estábamos conversando acá que podría tratarse de una lesión extraaxial, ¿no? Pero es netamente intraparenquimal, o sea, es intraaxial, ¿no? Porque no hay el signo de la cola dural. En este caso el contraste nos ayuda a delimitar el tumor en sí, ¿no? Nos puede diferenciar del edema vasogénico que está alrededor. Y en este caso sí no, ya estaríamos más seguros de que sí es una lesión intraaxial. Ya. De las características podríamos plantear, bueno, también podemos decir que no hay áreas necrosis o componente crítico. ¿No le parece que hubiera necrosis? Alas de abajo. Mire las veces. Es que como que tendríamos que relacionarlo con nuestras secuencias morfológicas, exactamente, ¿no? A ver, correlaciones. Mire, estas, ¿no? Esta es más grande, ¿no? Entonces, hay áreas que no captan, ¿no? Que probablemente sean... Mire estas. necrosis, ¿no? ¿Ya? Bueno, en este contexto, pues, sería un diagnóstico de una... ¿El paciente cuántos años tiene, disculpe? 40 años. ¿Y es varón o mujer? Mujer. Mujer. Plantearía podríamos pensar en una lesión neoformativa, ¿no? En relación a un glioblastoma. Y como diferencial, un tuberculoma, ¿no? Aunque bueno, eso es más que nada en realidad la necrosis es siempre central, bueno, por lo general es central en el tuberculoma. Pero eso sería mi diagnóstico diferencial. Bueno, un poco más alejado, ¿no? Sí. Ya, esto lo vamos a ver después. Ahora vamos a ver acá. Bien, y hasta aquí ya habíamos visto y creo que también les comenté sobre esta
esta área, la lesión frontal derecha, que tiene una porción más sólida y otro componente que hace sospechar de componente necrótico, precisamente. Cuando vemos en la secuencia FLAIR, se evidencia el edema perilesional y cómo está desplazando la línea media y el comportamiento, ¿no? Que es una intensidad de señal intermedia en realidad. Y aquí en la secuencia SWAN o de susceptibilidad magnética vemos solamente que hay que está cerca, pero no es algo que haga pensar en un signo de neoproliferación, o de angiogénesis, mejor dicho, angiogénesis. Acá vemos la secuencia de difusión, vemos una zona, un foco que restringe, pero es un foco muy pequeño de la lesión que restringe, que está indicando hipercelularidad, precisamente es un B1000, ya con el mapa ADC se ve una leve hipointensidad de señal en ese nivel, ¿no? Ahora, ese es el contrastado y es importante, precisamente, sólida está realzando. Miren cómo realza de manera importante, mientras que el resto de la lesión no realza, entonces es necrosis, ¿no? Es necrosis y existe edema circundante que está ocasionando también, se está extendiendo y está ocasionando efecto de masa también aquí sobre el cuerpo calloso, miren, y está comprimiendo al cuerno frontal derecho. Entonces, hasta aquí hay que pensar en un proceso neoproliferativo, ¿no? Que tiene una composición mixta, una porción sólida, marcadamente captadora del contraste, y una porción necrótica, ¿no? Con edema circundante, y que ya me estaría comprometiendo, me está infiltrando al cuerpo calloso, ¿no? En su región paramedial derecha, en la región anterior del cuerpo calloso. Ahora, este caso, yo, por la imagen proliferativa, pero hay que pensar en un astrocitoma. En un astrocitoma y no tanto en un glioblastoma, que es un grado ya más avanzado. Un glioblastoma siempre es más compromete, se extiende hacia el lado contralateral. Ustedes han visto ya imágenes clásicas también de glioblastoma, ¿no? Entonces, este paciente luego quedó con un diagnóstico de astrocitoma probablemente de grado 2. Se le hizo la espectroscopía y podemos corroborar esto. Ahora, ¿por qué no sería, vamos a ver, por qué no sería un tuberculoma? ¿Ya? Pero aquí vamos a ver el espectroscópico de 35 milisegundos, tiempo eco largo de 144 milisegundos. Se coloca el T-voxel y que está comprendiendo a la lesión y al tejido perilesional, ¿no? En forma parcial. ¿Y qué es lo que observamos? Vemos ausencia de lectura de metabolitos de N-acetilaspartato, quiere decir que se perdió la viabilidad, densidad de las neuronas, ¿no? Y axonal en ese nivel, se ha perdido la viabilidad. ¿Qué más podemos observar? Hay un leve disminuimiento de referencia, metabolito de creatina, y sin embargo observamos un prominente pico de colina, ¿no? Este prominente pico de colina se está hablando de una alteración en el recambio de la membrana celular que está indicando una proliferación celular. Incluso hay una relación con la creatina donde es muy importante, es muy significativa y que ya me está haciendo pensar en apoyando ese diagnóstico que da, ¿no? Ese es el tiempo largo donde la colina incluso va a resonar. Vemos precisamente que es bastante grande la diferencia con respecto a la creatina, y la N-acetilaspartato está prácticamente ausente, ¿no? Acá vemos un pequeño pico de lípidos y lactato en tiempo corto y que se invierte en el tiempo largo. Quiere decir que estamos ante el lactato, nos habla de necrosis, ¿ya? Entonces, este estudio ya nos está diciendo esto definitivamente es un astrocitoma. El diagnóstico final fue un astrocitoma de grado 2, ¿ya? Lógicamente, y el paciente está avanzando en su problema, que tiene que actuar rápido.
si no, pues ya me va a ser un glio, ¿no? Un glioblastoma, ¿no? Ya es un grado más avanzado. Ahora, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que hay casos, porque es muy importante visualizar el FLAIR, además de las 11. Porque en los casos de astrocitoma de grado 1, los leves, los que recién empiezan, a veces solamente observamos una leve alteración de la señal en T1, una leve hipointensidad que puede pasar incluso desapercibida, dependiendo de la extensión. Y hay que mirarlo como está en el T2, donde se ve a veces algo de hiperintensidad, pero en el FLAIR se puede ver incluso un poco más, ¿ya? Y ese es en la secuencia FLAIR, en el caso de, donde se va a observar en muchos casos, por ejemplo, una alteración de la cortical o de la sustancia blanca subcortical y de unos límites, no diríamos muy definidos, pero que tampoco son amorfos, también son muy irregulares, sino que pueden ser como algo que como una manchita que se va delustrando en sus contornos, ¿no? Pero que hay que pensar en una posibilidad que está iniciándose. Entonces, allí es bueno ver la difusión, que puede ser totalmente normal, y la espectroscopía incluso puede ser normal. En algunos casos se ve un leve incremento de colina, sin que yo diga, oh, esto es necesariamente una neoplasia, ¿no? Y el resto puede ser normal, incluso hasta el estudio de perfusión. Pero pasado el tiempo, diríamos 3 meses más o pasado, bueno, persiste, incluso temperatura, entonces nuevamente se le hace todo su estudio completo y ya se ven cambios. Cambios, diríamos, ya significativos. Entonces siempre no hay que dejar pasar eso. Sugerir, ¿no? A veces lo confunden también con una displasia cortical, que está dentro del diagnóstico diferencial. A veces es difícil diferenciarlos, los dos cuando son pequeños, ¿no? Cuando son nidos, ¿no? Como algo que está allí, que llama la atención, pero hay que sospechar. Bueno, ese era el caso de un astrocitoma grado 2, como les mencioné, ¿ya?